Buenos días y bienvenidos a esta jornada que organicé con el profesor Rafael Tavares, a la que yo titulé Foro Abierto eh, de, sobre salud mental. Como todos ustedes saben, el día 10 fue el Día Mundial de la Salud Mental. No sé por qué razón, casi siempre cae en domingo, con lo cual no se pueden hacer manifestaciones en la calle y ya las hemos visto, pero realmente actos de tipo más científico es más difícil hacer un domingo. Lo primero quería expresarles la carta que ha enviado el gabinete de la Generalitat Valenciana, en la que el presidente excusa su asistencia y muestra su agradecimiento por haberle invitado, y ante la imposibilidad de acompañarnos, entonces delega en la Consellería de Sanidad la consellera de Sanidad y la directora general de Asistencia Sanitaria, ha delegado al final en el doctor Enrique Soler, que lo tengo por aquí, Enrique Soler Bahilo, subdirector general de Asistencia, de Actividad Asistencial Integrada de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, que trae la representación del molt honorable president y de la consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, y el profesor Hermenegildo, que viene en nombre de la señora rectora de la Universidad de Valencia, que también quiere sumarse a este acto. Yo solamente, porque yo no soy quien tiene que hablar hoy, le pedí al doctor Rafael Tavares Seisdedos, que además de conocerle desde que era pequeñito, últimamente, como todos ustedes, ha sido nombrado comisionado de la presidencia de la Generalitat Valenciana por don Chimo Puig, y le pedí que por favor nos hiciera, por lo menos a la gente interesada de esta academia, un plan valenciano de acción para la salud mental, drogodependencias y conductas adictivas, puesto que él ha sido nombrado comisionado para este fin. Yo, antes de callarme, quería simplemente decir que es posible que el COVID nos haya traído muchos problemas y que nos haya traído esta pandemia muchos conflictos, pero una cosa positiva que yo creo que ha traído es que ha incrementado de una manera importante la visibilidad social de la salud mental. Siempre los psiquiatras nos hemos quejado de que la salud mental era la pariente pobre y la psiquiatría era la pariente pobre de la medicina. Todos los días en los medios de comunicación aparece algún artículo acerca de los problemas que la pandemia COVID ha generado, también una pandemia real de salud mental, y no solo en las personas mayores, sino lo que es más grave en la gente joven, en adolescentes, e incluso esta mañana un pediatra de esta casa me hablaba de cómo la Sociedad de Pediatría está iniciando también un estudio para ver cuál ha sido el impacto en los niños, no en los adolescentes, sino en los niños. Y sin más, yo ya no tengo nada más que decir, porque realmente aquí quien hoy tiene la palabra es el profesor Rafael Tavares Seisdedos,
como saben ustedes, es catedrático de psiquiatría de la Universidad de Valencia y que ha sido nombrado comisionado para la salud mental. Tanto, Rafa, tú tienes la palabra para ilustrarnos sobre el tema. Muchísimas gracias a la profesora Leal, ha sido mi maestra en muchísimas cosas, ejemplo para un montón de psiquiatras y no psiquiatras de la Comunidad Valenciana y de fuera de la Comunidad Valenciana. Hace un momento estaba hablando con la doctora Montserrat Dot de lo que representaba a Carmen Leal cuando era residente. Y muchísimas gracias al vicerrector Carlos Menegildo, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, hay amigos que además vienen de ámbitos muy diferentes a la salud mental y eso siempre es enriquecedor. Espero que podamos animar, ¿no?, un pequeño debate después. Vamos a contar en el programa con la experiencia de Montserrat Dolt, que es la jefa del área de salud mental del Hospital Sant Joan de Déu, que es un modelo, un espejo al cual nos podemos mirar desde la Comunidad Valenciana en relación con la salud mental, y también con Dolors López, que trabaja o que va a hablar de trabajar la prevención del suicidio desde la Consejería de Educación y que también por sus conocimientos y calidad humana puede ser muy enriquecedor también para que ustedes lo escuchen. La idea es no estar aquí mucho tiempo, pero como yo me conozco, sí que me gustaría pedirle a la profesora Leal que cuando pase 20 minutos me digas con toda tranquilidad, me digas, ya está bien, Rafa, y entonces hagamos esto más abierto. Eh, eh, es qué importante es que recuperemos el anhelo por considerar como algo fundamental en nuestra vida la felicidad y el bienestar. Qué importante es recordar el principio de la Constitución sobre la salud que hizo la OMS. No se había fundado aún, pero en el 22 de julio de 1946, hace 75 años, planteaba como que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Qué importante con los tiempos que corren que recordemos estas palabras y que leamos esa mini constitución de 9 principios que 66 estados en aquel momento, después de la Segunda Guerra Mundial, plantearon como algo fundamental y que ha inspirado las vocaciones de muchísimos de nosotros. Y en relación con la salud mental, recordar cómo la OMS en el 78 señalaba un estado que permite el desarrollo óptimo físico, intelectual y afectivo del individuo en la medida que no altere el desarrollo de los demás. Qué importante es que recordemos este tipo de cosas. Yo no les voy a abrumar con el impacto que la salud mental tiene en cifras desde el punto de vista de las prevalencias, las incidencias, los costes económicos, aquí y allá, en todo el mundo. Pero hay algunos datos consolidados de cómo casi un tercio de los adultos europeos han padecido una enfermedad mental. Estos son datos pre-COVID, que la mitad de la población tendrá algún trastorno mental a lo largo de su vida, y que en España, dependiendo de lo finos que seamos con los instrumentos y las clasificaciones diagnósticas, pues estamos entre 1.500.000 personas con trastornos mentales graves.
trastornos mentales graves, es decir, esquizofrenias, trastornos depresivos graves, trastornos bipolares, trastornos de la personalidad, trastornos del neurodesarrollo, y podemos abarcar aún más si tenemos una visión más amplia de lo que son los trastornos mentales graves, porque ahí están también las conductas adictivas, los problemas relacionados con el consumo de sustancias y también todo lo que tiene que ver con las autolesiones y los suicidios. Bien, saben que desde hace un tiempo, pues no solamente medimos el impacto de las enfermedades en función de la gente que muere como consecuencia de tener una enfermedad, sino que también lo medimos en función de los años con discapacidad que se tiene como consecuencia de sufrir un trastorno. Los trastornos mentales, en más de la mitad de los trastornos mentales aparecen antes de los 14 años. El 75% de los trastornos mentales, sobre todo los más importantes, aparecen antes de los 24 años. Y son muchos de ellos problemas crónicos para toda la vida. Por lo tanto, se trata de trastornos que tienen una repercusión desde el punto de vista de la discapacidad, de los años que se viven con esa enfermedad y que alteran una calidad de vida adecuada, muy importante. Tanto que cuando utilizamos este tipo de registros y este tipo de indicadores más modernos, pues nos encontramos, se ve fatal, pero bueno, nos encontramos que dentro de los 30 trastornos de factores de riesgo que provocan mayor discapacidad, pues está la depresión, está la esquizofrenia, está el autismo, están los trastornos de ansiedad, el trastorno bipolar, los trastornos por consumo de sustancias, está el alcoholismo, ahí, junto con los accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera. Bien, ¿esto qué significa? Pues esta es una primicia, está el artículo en revisión y en el Lancet, el Lancet de niños, y este es un trabajo en el que he participado y que intenta medir la carga de enfermedad en 28 países europeos respecto a los jóvenes en cuanto a las enfermedades que no son de obligado comunicación, ¿no? Que no son enfermedades infecciosas, por decirlo de alguna manera. Bueno, y lo que nos encontramos es que en todos los países, de los 28 países, no sé qué, con la pantalla no sé, bueno, pues en el medio está España, en todos los países se mantiene el mismo patrón. Las enfermedades mentales son la principal carga de enfermedad en los menores, en lo que llaman adolescentes, entre los 10 y 24 años. 10 y 24 años, en todos los países. Y ahí, en este estudio, no se incluyeron todo lo que tiene que ver con las autolesiones, todo lo que tiene que ver con la violencia y el suicidio. Bien, y llegó la pandemia, llegó el COVID. Esta es una diapositiva que seguro que ha circulado un montón, que la conocerán, y claro, está absolutamente desfasada. Aquí están hablando de 4 olas y yo ya no sé en la ola que estamos, depende del lugar, ¿no? Pero estábamos viendo que podría parecer la 5ª ola de la pandemia, del COVID. Esto se hablaba de una ola y luego que a partir de ahí pues estarían todas las repercusiones que tendría este tipo de afectación respiratoria en otros niveles. Y entre ellos pues estaba el tema de los problemas psiquiátricos. Y han empezado a aparecer estudios respecto al impacto que sobre la salud mental ha tenido el COVID. Por ejemplo, en el consumo de drogas o, por ejemplo, en algunos ámbitos algunos ámbitos territoriales, en Japón en concreto, con el tema de los suicidios. ¿Veis? Si queréis, luego esto lo hablamos más claramente en relación con la intervención de Dolors
y lo que está pasando en la Comunidad Valenciana respecto al impacto que el COVID o la pandemia está teniendo sobre las conductas suicidas, las autoagresiones, sobre todo en niños y en adolescentes y en jóvenes, y los números que estamos teniendo al respecto. Bien, este es un trabajo que ha sido publicado hace unos días en Lancet, donde os resumo. Son datos del 2020 y donde se produce un incremento de las tasas de depresión del 25% a nivel global en todo el mundo y de trastornos de ansiedad del 27%. Bueno, estas son las imágenes en nuestro país y en los países más desarrollados los incrementos son mayores. Llega hasta casi el 30% en depresión y en trastornos por ansiedad. Un incremento de una magnitud muy importante. Los datos respecto al 2020 y que están relacionados con el mayor impacto en aquellos lugares, territorios donde el impacto fue mayor por la pandemia, las consecuencias sobre la salud mental fueron mayores, especialmente mujeres, niños, niñas y adolescentes y jóvenes. ¿Qué respuesta se está dando a todo esto? Bueno, hay una respuesta desde el Ministerio y desde el Gobierno de España, que es la elaboración de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, periodo 21-26. ¿En qué situación está en estos momentos? Construyéndose. Vamos a dejarlo ahí. Y luego es necesario, hablaremos más profundamente. Además, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos, está el componente 18, que tiene que ver con adaptar, modernizar el Sistema Nacional de Salud y se despliega una inversión en los próximos años de 1.069 millones de euros, con fondos, distintos fondos europeos. Lo que se dedica a salud mental, 2,5 millones, el 0,24%. Bien, ante, digamos, la alarma que provoca estas cifras, hubo cierto movimiento hubo cierta cintura por parte de la ministra de Sanidad y se plantea, aprovechando el Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre, se plantea una presentación, tenemos que decirlo, que es la primera vez que un gobierno toma nota y plantea la cuestión de hacer una presentación y un plan de acción específico. Tengo que decirlo también, soy comisionado de presidencia de la Generalitat. En las reuniones de los presidentes que ha habido, las reuniones de los presidentes con el presidente del gobierno, los presidentes de las comunidades autónomas, de seguimiento de la pandemia, el presidente de la Generalitat ha insistido numerosas veces en que tengamos cuidado, que hay que actuar directamente sobre los problemas de salud mental, especialmente los más vulnerables. Los más vulnerables. Y ahí se plantea este plan de salud mental dotado de 100 millones de una forma, en la presentación que se hace en Moncloa el sábado, pues de una forma tanto inespecífica. Cuando vamos a la concreción, presentación de los presupuestos, del borrador de presupuestos ayer, porque me lo he mirado, hay 30 millones. Esperemos que en el proceso de tramitación, pues entre unos y otros, al menos lleguen a los 100 millones. 100 millones. Otros grupos políticos, por ejemplo, pues han planteado la necesidad de una ley específica sobre salud mental, como es Podemos, por ejemplo. Y ha presentado un borrador aquí, en la comunidad autónoma, y a nivel del Parlamento, de las Cortes Generales. Mi posición ante la ley, como la de otros compañeros, es ambivalente. Es ambivalente. Porque nosotros pensamos, o muchos pensamos,
que siempre hemos luchado por estar dentro del paraguas de la Ley General de Sanidad, la salud mental. Entonces, que haya leyes específicas no acaba de gustarnos, no acaba de gustarnos. Y pensamos que lo bueno que pueda tener este tipo de normativas se pueden resolver, sobre todo algunos asuntos relevantes, como puedan ser todo lo que tiene que ver con las incapacitaciones, pues se pueden resolver, o por ejemplo los porcentajes de empleo para salud mental dentro de la Ley General de Discapacidad, se pueden incluir en leyes generales y no es necesario una ley específica. Pero bien, por lo menos es algo que está ahí en el debate y que plantea la cuestión de la salud mental como importante. Y en esto pues aparece la figura del comisionado de presidencia para salud mental, que es el único comisionado de presidencia para salud mental que hay en el Estado, como consecuencia de valorar el impacto de la salud, sobre la salud mental de la pandemia. Y en esto, aparte de las intervenciones específicas que se están haciendo aquí con el tema del comisionado, surge una oportunidad, una ventana de oportunidad con los planes de recuperación y en concreto un plan muy ambicioso que es el Plan Ariadna. El Plan Ariadna es un plan dedicado exclusivamente a resolver asuntos pues que están ahí de una manera secular con jóvenes en la Comunidad Valenciana, desde el empleo, la vivienda, los problemas también de salud mental. Y entonces este Plan Ariadna, que se va a financiar con presupuestos europeos, alcanza la cifra de casi 1.900 millones de euros de aquí al 2027. Y se plantea a partir de, bueno, en una de las... ellos se basan en una serie de estudios que promueve también el Consejo Valenciano de la Juventud y que en el estudio encuentran que una de las preocupaciones más importantes, incluso por encima del empleo y de la vivienda de los jóvenes, es que no pueden más con su salud mental, no pueden más con la ansiedad, no pueden más con el estado de ánimo hundido. Y entonces se plantea una serie de actuaciones, 26 actuaciones, y dentro de esas 26 actuaciones hay 3 específicas sobre salud mental, que alcanzan la cifra de 100 millones de euros, que se financiarán con fondos europeos. ¿Qué 3 actuaciones? Un plan asistencial, le llamamos aquí de choque, para mejorar la asistencia salud mental en la población infantojuvenil y de jóvenes adultos, con la creación de una serie de equipos de intervención comunitaria, de hospitales de día infantojuvenil. La Comunidad Valenciana no tiene ningún hospital de día infantojuvenil desde el punto de vista de la salud mental. Ninguno. Ahora, cuando hable Montserrat Dols, pues nos contará lo que llevan haciendo desde hace más de 30 años, más o menos. Bien, esto va a suponer la contratación de 270 profesionales a lo largo de los años y una inversión de casi 70 millones de euros. Esto lo creemos que es fundamental. En este sentido, se iba a desplegar a partir de los fondos que llegaran. Hay que decir que la Consellería de Sanidad, la consellera, su equipo, junto con el apoyo del Consell, va a acelerar y adelantar al presupuesto de este mismo año, en situaciones complejas, con todo lo que significa la vacunación, los contratos COVID, la reversión de Torrevieja, etcétera, etcétera, va a adelantar una intervención que suponga la contratación de 69 profesionales, psiquiatras infantiles, psicólogos, enfermeras especializadas en psiquiatría infantojuvenil, educadores, profesores también, porque esto hay que hacerlo con la Consejería de Educación, para poner en marcha 3 equipos
de intervención comunitaria, 3 equipos más de intervención comunitaria para problemas de alta complejidad con los niños y niñas y adolescentes y jóvenes, y 3 hospitales de día. Queremos todo esto hacerlo con supervisión. Queremos que haya una auditoría al respecto. Queremos ir acompañados de los mejores y de aquellos que han trabajado previamente en esto. Y queremos también hacer investigación con esto. Además de esa actuación, que es la que más dinero se va a llevar, estamos también muy interesados en una actuación que tenga en cuenta el empleo de las personas con trastornos mentales. Las cifras del INE de 2018 eran claras y evidentes. De todos los grupos de personas con problemas, con diversidad funcional, sabéis que ya se llama ahora diversidad funcional, discapacidad en general, están divididos pues, por los que tienen una diversidad funcional relacionada con lo sensorial, con el movimiento, los de articular, lo neurodegenerativo, y están también los enfermos mentales. Es el grupo que menos tasa de empleo tiene. No llega al 17%. La mayoría de ellos son jóvenes, como hemos comentado antes. Y no se emplean, no trabajan nunca. O sea, lo máximo que se aspira con ellos es a tener una pensión. Gente de 20 años, 22, 30, 40 años. Bien, y entonces lo que queremos con esta actuación es poner en marcha lo que llamamos los agentes, los agentes de salud, pacientes que tienen una enfermedad, son jóvenes, una enfermedad, un trastorno mental grave, se les capacita profesionalmente para acompañar a chicos que brotan con un encuadro psicótico, que brotan con una enfermedad mental grave, y con la supervisión de los equipos de salud mental infanto-juvenil serán sus acompañantes, les ayudarán. Pensamos crear con esto, el presupuesto es de 13 millones, pensamos crear 450 puestos para los próximos años. Eso puede ser también algo muy interesante para los propios equipos, que utilicen a personas con enfermedad como acompañantes y como ayudantes en el proceso de curación o en el proceso de tratamiento de otras personas. Y finalmente vamos a poner en marcha las escuelas promotoras de salud, concepto que desarrolla la OMS hace unos años, y vamos a intentar, de la mano de la Consejería de Sanidad y de Educación, pues poner en marcha algo que consideramos también revolucionario, y es la bidireccionalidad entre salud y educación. Fundamental para trabajar con niños, niñas, adolescentes, también universitarios. ¿Por qué? Básicamente con la idea de que no puede haber una buena educación si no se tiene una buena salud mental, y no puede uno tener un buen bienestar emocional si no está bien educado, si no está bien formado. Entonces, tan importante en estos momentos y más en el futuro es saber manejar ordenadores, saber de idiomas y de matemáticas y de otras muchas cosas, pero también saber, por ejemplo, de cómo afrontar las situaciones de estrés, las pérdidas en la vida. La experiencia que hemos vivido con la pandemia ha sido fundamental al respecto. La mayoría de nosotros hemos pasado por una situación complicada, hemos sentido miedo, nos hemos entristecido, a veces nos hemos agotado, desesperado, hundido, pero hemos salido adelante, hemos tirado adelante, nos hemos vacunado con mecanismos que nos refuerzan para manejarnos las situaciones difíciles. Todo esto, hay tecnología para enseñarla,
para que los chavales, los niños, la manejen. Por lo tanto, queremos poner en marcha estudios piloto con escuelas y también en el ámbito universitario relacionado con la prevención del suicidio, la prevención de la depresión, el manejo del estrés y de las habilidades de comunicación sociales, entre otras cosas. Bien, y esto pues tiene un presupuesto de 16,5 millones en los próximos años. Bien, aquí están 3 mujeres, la presidenta de Islandia, la más joven, la del medio es la de Escocia y la que admiro mucho es a Jacinda Ardern, que es la presidenta, bueno, es la primera ministra de Nueva Zelanda, que desde hace unos años ha puesto en marcha unos presupuestos que no se basan solamente en la balanza y cuál es el déficit, no lo presentan así, presentan sus presupuestos de Nueva Zelanda relacionados con 5 objetivos básicos y fundamentales a largo plazo, que son lo que llaman presupuestos de bienestar plurianual. Y uno de ellos es erradicar la pobreza infantil, otro de ellos es, ellos tienen un problema con la minoría maorí, pues que esté bien representada, el problema de la descarbonización y el quinto es conseguir que personas que viven allí tengan una buena salud mental, explícitamente, mediante un programa transversal. Y entonces, con esto y acabo, vamos a poner en marcha el plan de la construcción, la elaboración de un plan de acción en salud mental para los próximos años, que tenga en cuenta aspectos económicos, que tenga en cuenta todas estas cosas, y lo queremos hacer con una innovación democrática. Lo queremos hacer con un proceso deliberativo que se conoce con el nombre de Convención Ciudadana sobre la salud mental. Vamos a hacer un sorteo, ya lo hemos hecho, de todas las personas que viven en la Comunidad Valenciana, de más de 15 años, que se tengan en cuenta, es un sorteo aleatorio, es un sorteo que tiene en cuenta aspectos como el género, que haya una paridad, el mundo rural, urbano, el nivel socioeconómico, sociocultural, y se han elegido por ese sorteo a 9.000 ciudadanos y vamos a enviar una carta que tiene como objetivo explicarles que queremos contar con ellos para reunirlos durante 4 fines de semana, habrá que indemnizarlos, para que deliberen sobre una pregunta. ¿Cómo abordaría usted la salud mental, las drogodependencias, las conductas adictivas en la Comunidad Valenciana? Deliberación. La deliberación consiste no en imponer ningún punto de vista, sino en consensuar entre todos qué es lo mejor para todos. Y entonces estas personas estarán con expertos, maestros, que desde distintas posiciones escucharán planteamientos diversos. Y ellos plantearán de una forma breve por dónde consideran ellos que debería ir, cómo se podría abordar esto. Y luego eso pues lo recogerán las mesas de expertos, de enfermos, de asociaciones, de profesionales, y elaborarán un plan específico que esperamos, y esta es otra de las innovaciones, contar con un comité de seguimiento. Un comité de seguimiento para implicar pues, a los empresarios, a los sindicatos, a los grupos parlamentarios, al tejido asociativo, las sociedades profesionales, para que estén al tanto de todo lo que se desarrolla en la Convención con el fin de legitimar el resultado y el compromiso de que eso luego
pues vaya adelante independientemente de quién esté gobernando. Los problemas en salud mental son muchos. Están los problemas relacionados, este es un informe del síndic de Greuges de hace unos años, pues la situación, por ejemplo, de los enfermos mentales graves en las residencias. Está el problema, por ejemplo, de la situación de los enfermos mentales en las cárceles. En la Comunidad Valenciana tenemos 4 cárceles y una es un penitenciario psiquiátrico, Foncalet. Solo hay 2 en España, Sevilla y en la comunidad y en Alicante. Bueno, pues de los 6.000 y pico presos que hay en la Comunidad Valenciana, los estudios que plantean cuáles son las tasas de prevalencia de enfermedades mentales son terribles. Problemas de drogas, problemas psicóticos, problemas y acabó. Son enormes. Eso también habrá que echarle una mano y resolverlo. Bueno, pues este es un poco el panorama en el que estamos metidos. Y ahora, pues, bueno, Carmen, yo he acabado ya, me he pasado. Siento haber sido... Como tú quieras, yo lo he pasado por ahí. Cojo un poquito de agua. Bueno, muchas gracias. Sí, se oye bien, ¿no? Fenomenal. Antes de nada, pues agradecer enormemente a la Real Academia de Ciencias Médicas, de Medicina aquí de Valencia y a la doctora Leal, como decía el profesor Tavares, ¿no? La doctora Leal para mí fue un referente. Yo era una residente, una chiquilla, ¿no? Y me acuerdo que la miraba y la escuchaba atentamente, así que para mí es un honor muy grande estar hoy aquí. Y muchísimas gracias también al vicerrector de la universidad por la oportunidad de poder hablar. Como decían, ¿no? La pandemia nos ha puesto el foco de la salud mental más encima de la mesa de lo que estaba. Los psiquiatras y los psicólogos hace tiempo que decíamos que ahí teníamos un problema, pero sí que es verdad que la pandemia lo ha manifestado de una forma mucho más explícita, ¿no? Agradecer también al profesor Tavares, ¿no? La invitación. Últimamente andamos reflexionando un poco conjuntamente sobre estos temas. Un poco lo que me han pedido que cuente hoy aquí es un poco la experiencia que tenemos en el área de salud mental infantil y juvenil de San Juan de Dios, de Barcelona, del Hospital de Barcelona, ese que hay entrando por la Diagonal 1 grande. Y es un poco, que de alguna forma es un poquito un reflejo de lo que ha sido el desarrollo de todo lo que es la salud mental en Cataluña en los últimos años, ¿no? Es verdad que el área de salud mental nuestra, del servicio que yo dirijo, pues atendemos aproximadamente un 20% de los niños y adolescentes de Cataluña. Y somos un equipo grande, somos pues unos 215, 218, ayer hicimos 2 o 3 contrataciones de profesionales y tenemos bastantes dispositivos, ¿eh? Tenemos 5, no sé si rebota un poco esto, ¿no? Es que yo oigo vale. Tenemos pues 5 centros de salud mental, infanto-juveniles, 3, 4 hospitales de día
una unidad especializada en trastorno mental grave y alta complejidad social, que le llamamos Proyecta Acompaña, las consultas externas de terciarismo del propio Hospital de San Juan de Dios y una unidad de hospitalización psiquiátrica. Pero es verdad que esto, que ahora parece bastante grande, en Cataluña hay 52 centros de salud mental infanto-juveniles y 22 hospitales de día infanto-juveniles. Y es verdad que esta es una realidad que es un poco grande ahora y en el fondo, a pesar de que nosotros nos continuamos quejando y también tenemos un montón de problemas, ¿no? Pues para poder atender de forma correcta y coordinada, pero que esto lleva tiempo gestándose, ¿no? A mí a veces me gusta coger esta foto de aquí de la izquierda, que es el antiguo Hospital de San Juan de Dios, que estaba en la diagonal, y que allí se organiza la primera consulta de psiquiatría y psicología infantil ambulatoria en el año 72. Y en el fondo, el primer equipo lo organiza el doctor Ferran Angulo, que era un psicoanalista formado en París, que yo ya no tuve la suerte de conocerlo. Y el primer hospital de día infanto-juvenil de Cataluña es en el año 87 y ya somos una entidad, ¿no? San Juan de Dios, que trabajamos de forma coordinada con el Servei Català de la Salud. Esos son hospitales concertados, que es una práctica bastante habitual allí, fruto de la historia de concierto que había con múltiples entidades del mundo empresarial y del mundo asociativo. Y por tanto, pues el primer hospital de día infanto-juvenil es gestionado por San Juan de Dios, ¿no? La red de infanto-juvenil se pone en marcha en el año 89 y ahí vamos creciendo, ¿no? Y por eso ahora somos bastantes, pero al principio éramos menos, ¿no? Que a veces, bueno, ¿no? Es decir, que ha sido todo un proceso que también nos podría hablar de todos los pasos para adelante y todos los pasos para atrás que hemos tenido que realizar en este camino, ¿no? Pero bueno, sí que pues, el doctor Tavares me dijo, oye, pues estaría bien que pudierais contar un poco cómo estáis organizados y qué hacéis, ¿no? De como servicio, que como pues veis somos grandes y tenemos como diferentes niveles de intervención, pues tenemos todos estos ámbitos, ¿eh? Hospitalización, hospitales de día, atención comunitaria, el proyecto Acompaña, atención domiciliaria y consultas externas, además de toda una línea que diría que no es tan prioritaria para nosotros, y de hecho lo ha sido poco, quizá demasiado poco, que ha sido el ámbito de investigación y docencia, y una línea más emergente que es un ámbito mucho más coordinado con el resto de servicios del ámbito de las neurociencias del hospital, que también pues os indicaré así brevemente, ¿no? Pues a nivel de hospitalización y algunos datos así de actividad muy, muy rápidos, para haceros un poco una idea de qué estamos hablando, pues tenemos más o menos, gestionamos el 36% de las camas de agudos de Cataluña, damos al cabo del año unas 300 y pico altas y atendemos pues muchas urgencias, ¿eh? Es verdad que somos el único servicio de Cataluña donde hay psiquiatra infanto-juvenil de guardia siempre, ¿eh? Hay otros servicios donde se atienden los menores de edad, pero a veces los atienden psiquiatras no infanto-juveniles, unidades de hospitalización de psiquiatría general. Los hospitales de día, pues tenemos una dispersión un poquito territorial, a pesar de que el edificio fundamental está pues, en Barcelona, pero tenemos centros de salud mental y hospitales de día alrededor, más o menos a unos 40 kilómetros, en Granollers, en Mollet, en Vilafranca y en Garraf. Y bueno, pues tenemos un número también importante de altas y toda una red y un sinfín, ¿no?, de programas comunitarios establecidos con el territorio, ¿no? Es decir, podríamos decir que quizá muchas de las cosas que hacemos en el Garraf, ¿no?, territorio cercano a Vilanova y la Geltrú, es muy diferente de lo que quizá hacemos en Granollers, que es un territorio más cercano al Montseny. Es un poco también el territorio nos manda cómo nos tenemos que hacer, con quién nos tenemos que interlocutar y los proyectos que llevamos a cabo. Evidentemente, la intervención clínica en todas partes es igual, ¿eh? A nivel comunitario, los centros de salud mental infanto-juveniles, pues como os decía, tienen una dispersión parecida y tenemos varias patas muy, muy importantes. Uno es el programa de coordinación con primaria. Los psiquiatras y los psicólogos de los CESMIC van a las áreas básicas de salud
y pasan consulta con los pediatras y con los médicos de familia. Un poquito cada cual lo hace a su manera, ¿eh? Algunos pasan consulta sentadito uno al lado del otro. Otros es más una interconsulta, es más una derivación, es más un comentar caso. En otros casos estamos evolucionando más hacia hacer programas comunitarios, capacitación de enfermería de las áreas básicas y trabajar en grupos, ¿no?, para atender patología menos grave. Tenemos programas específicos dirigidos a los niños testimonios de violencia doméstica. Aquí sí que es un proyecto que hace años que lo lideran pues, compañeros del servicio, ¿no?, muy interesados en el efecto psicológico y el efecto clínico, en presentación clínica de los niños que observan en casa violencia. Y como muchas veces esta presentación clínica, es decir, cuando no haces la pregunta, se te pasa por alto que lo que realmente sucede es que hay violencia en el domicilio y lo acabas tratando como otra cosa, ¿eh? Parece que el niño está ansioso, parece que está deprimido, parece que es un TDAH, pero no. Lo que le pasa es que pasa una cosa gorda en el domicilio, ¿no? Tenemos proyectos de conjuntos con centros donde viven niños tutelados por la Generalitat. Entonces nosotros llamamos de la de Gaia, seguro que tenéis otro nombre difícil para eso, ¿no? Y también tenemos proyectos conjuntos con educación en unas aulas que se llaman aulas integrales de soporte. A nivel comunitario, pues claro, tenemos muchos centros de salud y hacemos muchas visitas, mucha actividad. Podríamos hablar largo y tendido de cómo estamos organizados, ¿eh? Seguro que nos podríamos organizar mejor, porque es verdad que en el fondo, pues bueno, se empezó poco a poco, se empezó con mucha inequidad territorial, ¿eh? Porque se empezó donde se quiso, donde se pudo, y quizá, ¿no?, toda nuestra estructura comunitaria seguro que podría mejorar. Me gusta poder hablar un momento del proyecto Acompañan, porque es un proyecto para nosotros muy, muy singular. Es una unidad que está en Barcelona, en un edificio cedido por unas monjas cistercenses, y es un edificio muy bonito, muy cuidado, pensado para atender chicos y chicas muy graves, con trastorno mental grave, algunos de ellos tutelados, algunos no, pero con familias a punto de claudicar, ¿eh? Y son chicos de puerta giratoria, que han hecho muchísimos ingresos, ya muy en las puertas de la cronificación, a pesar de ser jovencitos, y donde se hace una intervención bastante exhaustiva de unos 4 o 5 meses de duración, hace 2 años y medio que se inauguró. Y bueno, estamos contentos porque nos parece que el proyecto que teníamos en la cabeza pues va teniendo sus éxitos y conseguimos que muchos de estos chicos que vienen aquí pone CRAE, que quiere decir Centro de Menores, pues vienen, casi un 70% vienen de un CRAE, y cuando se van al alta, pues solo el 50% se va a un centro, ¿eh? Bastantes, un 20% conseguimos que vuelvan a su familia o familia extensa, ¿no? Y conseguimos, sabemos ahora con un estudio que hemos hecho de coste-efectividad, ¿no?, y además, a pesar de que es caro, en el fondo es bastante barato, porque más o menos estamos consiguiendo que un 30-40% estén haciendo escolarización ordinaria, no están haciendo mucho uso de urgencias, es decir, es un recurso que es caro, pero que nos parece que está dando sus éxitos, ¿no? Tenemos una consulta externa especializada, bueno, pues eso, ¿no?, focalizada en algunas patologías graves, ¿no?, como en autismo, en anorexia y bulimia, en trastornos psicóticos, en adicciones, en conducta suicida, en niños pequeñitos con problemas de neurodesarrollo muy atípicos, no filiados, una también de TDAH de alta complejidad, un programa de abuso sexual a menor y de testimonios de violencia, una unidad específica de dar soporte al Hospital General Infantil y una unidad especializada en adopciones, en diagnóstico precoz de los trastornos del desarrollo en los niños adoptados, ¿no? Todo esto es lo que hacíamos, pero como comentabais, ¿no?, bueno, pues entonces además, ¿no?, y estábamos ahí pues también reinventándonos, intentando mejorar, además llegó el COVID, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Pues realmente ya teníamos un problema con los trastornos de conducta alimentaria y las conductas autolesivas, que es un poco es un continuum que sabemos que lo teníamos mal organizado, pero con el estresor ambiental, la disminución de los hábitos saludables,
y el aislamiento, pues estas bolas se hicieron enormes, ¿no? Y nos encontramos pues un aumento de todo, ¿eh? Es decir, los pacientes que teníamos ingresados fuera de las camas de psiquiatría aumentó un 425%. Esto quiere decir que ocupamos pues prácticamente 10 o 12 camas de pediatría continuamente, ¿no? Las altas de los pacientes, es decir, la presentación de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria aumentó más del doble. Las tentativas de suicidio que atendíamos en urgencias se dobló, ¿eh? No son muchas, es un número un poquito espectacular y a mí, aquí que somos un foro, ¿no?, un poco serio, hay datos de estos que no me gustan porque suenan como a bombo y platillo y no es la idea. Es verdad que en el fondo estamos hablando de un número limitado, ¿eh? Es decir, quizá en una semana atendíamos 60, lo normal era atender 30 o 40 y pasamos a atender a 60. Entendiendo que somos el centro que atiende más de toda Cataluña, es un número que no es despreciable y cada una de ellas es un drama, ¿no? Pero bueno, que a pesar de que es el doble, no me gustaría alarmar, ¿eh? Y es verdad que las urgencias pues también aumentaron de una forma muy significativa. Claro, con esto sí que teníamos el reto de decir, oye, ¿con esto qué hacemos, no? Una opción era hacer más de lo mismo, ¿eh? Es decir, más camas, más, ¿no? Pero sí que, a pesar de que sí que reforzamos el servicio de urgencias, obviamente, porque estábamos que no podíamos, ¿no?, con una enfermera especializada, con un psiquiatra extra por la tarde, con unos boxes extras, lo que hicimos sobre todo fue poner en marcha proyectos de atención domiciliaria. Nosotros ya teníamos en la cabeza, hicimos un par de visitas a centros en Escocia y en Finlandia en el año 2017, que ya nos inspiraron de hacia dónde queríamos crecer, cómo queríamos hacer las cosas. Y ya vimos que había cosas que no, que ya está, y que teníamos que transitar hacia otro modelo mucho más cercano a los pacientes y a las familias. Y a raíz del COVID y con el impulso que la Generalitat de Cataluña dio un impulso muy, muy importante a la salud mental en el año 2017, el gobierno de Puigdemont y del conseller Comín hizo una inyección de 80 millones de euros muy importante y que ahí se hizo un salto importante, y ahora en el contexto de la pandemia ha habido otro impulso muy importante también de la propia Generalitat. Y esto un poco era decir, bueno, a pesar de que el plan director nos daba indicaciones, pero había un cierto margen de cómo llevarlo a cabo, sobre todo por la urgencia del momento, ¿eh? Porque un poco era en la primavera que dijeron, oye, tenemos que hacer algo ya, ¿no? Y lo que hicimos fue poner en marcha 3 proyectos de trastornos de conducta alimentaria, pero con una mirada un poquito hospitalaria, pero sobre todo muy centrada en la atención en domicilio y en la escuela. Lo mismo para los casos de alta complejidad de tentativas autolíticas y lo mismo para este proyecto Acompaña, que creemos que es clave para atender a los casos complejos de puerta giratoria, también para darle este plus de mayor atención en el domicilio, ¿no? Pensamos que este proyecto de esta nueva mirada pues tiene que tener una pata, ¿no? Nosotros la llamamos perihospitalaria, con intervenciones grupales, familiares, individuales, a veces centradas en el hospital, pero no hospitalocéntricas, con una inclusión de los recursos comunitarios desde el inicio del tratamiento y con mucha intensidad de intervención. Cuando decimos domiciliaria, queremos decir domiciliaria y escuela, porque en salud mental infanto-juvenil, si no trabajamos con la escuela, no haremos nada, ¿eh? Por eso me ha encantado oír que el plan que estáis diseñando es conjuntamente con educación. Es una fantástica noticia, porque este camino nosotros lo hemos tenido que hacer como mientras íbamos andando, ¿no? Y siempre es más complejo. Bueno, voy terminando, ¿no? Hablaríamos también un poco de que, bueno, como servicio sí que tenemos unas líneas de investigación pues prioritarias, que como os decía, quizá no es donde se ha puesto sobre todo el foco, porque somos un hospital CatSalut, ¿no? Somos un hospital totalmente asistencial, centrado en dar asistencia a todos los pacientes que entran por la puerta, y por tanto la parte de investigación quizá no ha sido tan prioritaria, se ha ido potenciando en los últimos 7, 8 años, ¿no? Pero tenemos líneas en estados mentales de alto riesgo de la psicosis, en autismo, en TDAH, quizás son nuestros ámbitos más relevantes. Bueno, tenemos relación pues con muchas universidades, ¿no?, nacionales e internacionales,
Tenemos pues un montón de residentes. Ahora vamos con la nueva especialidad de psiquiatría infanto-juvenil. Estamos muy contentos, esperamos pues también ser claves, ¿no?, en la formación de residentes en Cataluña. Nos hace mucha ilusión. Tenemos un máster propio, lo realizamos conjuntamente desde el área de salud mental con el servicio de neurología. Bueno, como os decía, hemos ido mejorando en nuestro nivel de publicaciones, ¿no? Y realmente nos interesa muchísimo el ámbito de la investigación, porque nos parece que mucha de nuestra actividad clínica la hacemos mucho mejor cuando sabemos qué preguntas queremos contestar. Cuando tenemos clara la pregunta en la cabeza, se nos dirigen mejor las acciones. Y por último, esta parte quizá un poco proyecto nuevo que está emergiendo, que es este proyecto sinérgico entre el servicio de psiquiatría y psicología, el servicio de neurología, pero también el servicio de diagnóstico por la imagen, de genética y de análisis de laboratorio, para pasar quizá más de la observación. En el fondo, ¿no?, los psiquiatras y psicólogos clínicos somos unos grandes observadores de la fenomenología, y pasar a unas terapias más personalizadas y también a un diagnóstico más preciso y personalizado con las nuevas tecnologías y con las nuevas evidencias que se van generando. Eso deja de ser pues un proyecto, ¿no?, como os decía, bastante ambicioso, en el que también pues hay todo el ámbito de la parte de la neurología, con epilepsia, con trastornos de metabolismo sináptico, con todo el tema de neuromuscular. Hay un ámbito muy conjunto, que es de todo el tema del neurodesarrollo, en el que ahí nuestra relación con neuro es súper clara y nos parece que puede ser muy interesante. Y luego todo un ámbito muy específico de infanto-juvenil, más centrado pues en la psicosis, en los trastornos de la conducta alimentaria y en las adicciones. Es un camino que estamos haciendo, donde nos queremos pues en este ámbito nos queremos centrar mucho, pero todavía estamos ahí empezando. Bien, quizá os quería dar alguna pista del quizá últimamente cómo lo hacemos, ¿no? Qué cosas hemos ido viendo que nos parecían muy importantes, ¿no? Hemos pensado que era muy importante humanizar los espacios, es decir, hacer los espacios de otra manera. Y primero lo pensábamos nosotros solos, pero sí que es verdad que la línea de hospitales pediátricos en esto muchas veces están bastante más avanzados, ¿no?, y nos han ayudado muchísimo a reflexionar, generando pues un consejo de familias, un consejo de pacientes expertos, que nos ayuden a pensar cómo tienen que ser pues los espacios donde se atienden a los chicos, a las chicas y a las familias, ¿no? Y también con el modelo de co-creación, es decir, ahora estamos a punto de abrir un hospital de día nuevo y hemos hecho todo este proceso, ¿no? Pues, entrevistas con profesionales, con los agentes implicados, con los pacientes y las familias, ¿no? Y ir creando cómo va a ser no solo el lugar, sino también el proceso asistencial. ¿A qué hora se cierra el centro? ¿No? Porque de 8 a 3, qué bien, ¿no? Y todo el mundo, todos los papás, a pedirse fiesta en el trabajo, ¿no? Es decir, vamos a tener que pensar las cosas de otra manera. Me parecía muy interesante lo que explicabais no me acuerdo el nombre que has dicho, Rafael, bueno, el proceso deliberativo, co-creativo, dile como, no me acuerdo el nombre, era muy bonito, pero que es muy interesante, ¿no?, hacer las cosas así. Es cansado, es un poquito largo, cuesta dinero, pero está fenomenal, yo creo que es muy interesante. Bueno, esto es un poco el modelo de los espacios que hemos ido generando con este modelo de atención. Perdón. Y este es el hospital de día nuevo que vamos a abrir en breve, ¿no? Un poco cómo son las salas de este espai de relaxació que pusem aquí. Pues esta es una especie de sala como de calma, ¿no? Los espacios de intervención, las aulas, el espacio de convivencia, con otra mirada, ¿no? Y también, ¿cómo lo hacemos? Pues también lo hacemos, pues eso, ¿no?, buscando nuestro espacio, reflexionando, tirando para atrás, dándonos cuenta de dónde nos hemos equivocado, buscando también un espacio significativo en la medicina tradicional, en el hospital. Como decía, ¿no?, la doctora Leal, la psiquiatría y la psicología siempre ha sido la hermana pequeña, ¿no?, un poquito espera que os sacamos de ahí, ¿no? Y hemos tenido que luchar para guardar nuestro espacio. Hace unos años casi nos querían echar del infantil y tuvimos que mantenernos ahí.
y ahora nos quieren, ¿no? Pero bueno, pero ha costado, ¿no? Por tanto, pues eso, ¿no? Un poco poniendo realmente la salud mental en el lugar donde toca, ¿no? De una forma rigurosa, de una forma bien organizada, seria, tampoco sin renunciar pues, a la complejidad que tiene, ¿no? Si tampoco querer ser más médicos que los otros, ¿no? Sino entendiendo la complejidad que tiene y la interdisciplinariedad que tiene. Y más o menos, ¿no? Más o menos hemos ido haciendo camino, ¿no? Pero con muchísimos baches y arrechuches, ¿no? Y con mucho camino por hacer, todavía. Y bueno, sí que es verdad que en este momento pues tenemos una red o nuestro servicio y en el fondo pues todo el Servei Català pues tiene un modelo de salud mental que atiende todos los momentos de complejidad, ¿no? Desde la atención primaria, los centros de salud mental, los hospitales de día, las urgencias, las unidades de alta especialización, la atención domiciliaria comunitaria, la hospitalización y los centros altamente especializados, ¿eh? Más o menos lo hemos ido haciendo, pues eso, ¿no? Poco a poco y con bastante tiempo, ¿no? Porque es verdad que ya llevamos bastante tiempo y yo solo soy la heredera de todos los que me han precedido. Así que muchas gracias y espero que pueda servir y iluminar y generar también el debate que queremos para de aquí a un rato. Buenos días. Mi gratitud de entrada a esta institución que nos acoge. Mi gratitud a la persona del doctor Tavares por su invitación personal, persona a la que respeto y admiro, y lo sabe. Y sobre todo mi gratitud por acoger en este espacio y en este día un lugar para dar voz a lo que ocurre detrás de aquello que se oculta, que es el suicidio. Yo soy la madre de una hija que se suicidó. Digo que soy una madre sin hija. Y por las circunstancias de mi vida, de mi formación y de mi interés, estoy colocada en unos lugares que desde el momento en que empecé a poder despegar, puedo dedicarme a su prevención, transformando así mi lugar de víctima en un lugar de superviviente, como me gusta decir. Para comenzar y por introducir, les voy a proyectar un vídeo muy cortito, que es un vídeo que es el tráiler de una película documental que llevamos haciendo un grupo de personas desde hace casi 3 años. La película se va a estrenar el día 29 en los cines Plis, 6:30 de la tarde, están todos invitados de una manera muy especial y muy cariñosa. Y el día 30 en el Centro Cultural de Octubre se vuelve a proyectar. Esta película es sobre el suicidio, es una película documental y quiero que dé paso a mi intervención. Cuando una hija se suicida, hay un grupo de personas a tu alrededor que incluso te dicen, pues no digas que ha sido un suicidio, piensa que es un accidente y lo dicen para protegerte, lo dicen pensando que es una carga adicional y lo es, porque es la carga del tabú, es el que esto no puede existir. Es la primera causa de muerte no natural en España. 11 muertos al día en España de media, pues ya son muchos muertos. A base de silenciar los casos concretos, lo que hemos hecho en los medios de comunicación ha sido silenciar el fenómeno. Yo tenía 15 años cuando intenté suicidarme. Eso es algo que se quedó ahí, nunca lo hablamos. Yo intenté suicidarme un viernes, estuve en el hospital 2 días y el lunes estaba en el colegio. Una de cada 4 personas, un 25% de la población en Europa, a lo largo de su vida, va a tener algún tipo de trastorno mental. Algunas cosas son normales, es decir, estar ansioso, estar preocupado, tener miedo,
Cuando no es normal es cuando te supera. Nadie estamos libres de entrar en una dinámica que nos lleve a la desesperación y al suicidio. Yo quiero hablar de suicidio para prevenirlo, yo quiero hablar de la prevención del suicidio y de dar las mejores capacidades para el manejo de la conducta suicida. La única forma de prevenir el suicidio es hablando de él, y hablando de él de forma clara, de forma adecuada. Sabemos, técnica y científicamente, que comunicarlo bien nos protege a todos. Visualizar, sacar a la luz y no hacer del tema del suicidio algo que no existe. Bien, este es el título de la película que les invito a ver y se desprende de ella algo que yo quiero transmitir y que quiero hacerlo con toda rotundidad. La persona que se suicida no tiene como objetivo morir, sino dejar de sufrir. Lo que ocurre en la mente de una persona que se suicida es un tormento que no pueden superar, que no pueden afrontar y que eligen la muerte como posibilidad de terminar con él. Entonces, si lo que las personas quieren evitar es el sufrimiento ese tan intenso, la buena noticia es que el suicidio se puede prevenir. La mayoría de los suicidios se pueden prevenir. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Para prevenir el suicidio, que es un tabú, lo primero que hay que hacer es visibilizarlo, lo que ustedes generosamente han hecho hoy, aquí y ahora. Visibilizar que existe el suicidio. Lo segundo es ponerse a ello. Ponerse a ello significa, de entrada, lo que está haciendo el profesor Tabarés, poner en marcha planes intersectoriales, planes integrales. También desde el Estado está presentándose recientemente, el día 9, el plan, y desde ahí podemos ir colgando de una manera transversal todas las estrategias que nos permitan afrontarlo. Planes intersectoriales, potenciación de la red de salud mental, como bien decía tanto la doctora como el doctor. Hay que trabajar desde ahí, desde la potenciación de la salud mental y la formación. Y este es el ámbito que me compete. La formación de los profesionales. Porque los profesionales no estábamos formados en prevención de suicidio o, como a mí me gusta llamarle, en promoción de la salud. Entonces, el ámbito de la educación es uno de los ámbitos de los que tenemos que hablar cuando hablamos de formación. ¿Por qué? Y esta es otra de las afirmaciones que tanto la OMS como a nivel profesional todo tipo de colectivos está recabando, es que es un problema social. El suicidio es un problema social. No es un problema individual ni de las familias, es un problema social. Por tanto, es desde la sociedad que debemos dar respuesta. La sociedad crea unos malestares que luego no resuelve. Y somos desde toda la sociedad. Ay, disculpen, creo que esto está haciendo como un choque. Sí. Si tengo ese, de todas maneras, así se me oye bien, quiero decir que. Gracias. No está encendido. Creo que habrá que desactivar otro. Si no, a capela, no hay problema. A ver, sí, yo creo que se me oye bien. Decía que es un problema social y que la sociedad tiene toda la necesidad de contestar a algo que ha creado y que tiene que ver con todos sus participantes, con todos sus miembros.
Entonces, si es un problema social, vamos a pensar en cuáles son los agentes socializadores para empezar a trabajar las estrategias de prevención. Los agentes socializadores son 4. La familia, la escuela o institución educativa, los iguales, el grupo de iguales y por último los medios de comunicación. Las personas nos socializamos a través de estos 4 pilares. Pues habrá que trabajar la prevención de cualquier problema social desde estos 4 pilares. Entonces, yo he tenido la suerte de pertenecer a 2 de estos pilares. Uno, que es la escuela, de la que formo parte a través de la Consellería, soy asesora de formación, y otra que es más corta porque es reciente, lo cuento primero, de los medios de comunicación, puesto que soy miembro del Consell del Audiovisual de la Comunidad Valenciana. Está recientemente creado y es un órgano independiente, regulador de todos los medios de comunicación de la Comunidad Valenciana. Por tanto, entiendo que ahí tengo la suerte y el honor de poder trabajar qué es lo que sale a través de la pantalla. Porque se ha olvidado uno de los 3 caracteres que tiene toda televisión según la Constitución. Todo el medio de comunicación tiene 3 caracteres o características que cumplir. Informar, entretener, lo hacen, y educar, formar. El carácter formativo de los medios de comunicación no se ha desarrollado en ninguna de las televisiones, ni siquiera en las públicas. Entonces, uno de mis empeños personal, lo reconozco, es conseguir instar a los medios de comunicación al buen tratamiento de la información, por un lado, tanto de suicidio como de cualquier problema social, como por sacar dentro de lo que son sus contenidos un espacio formativo que sirva a los fines para los cuales se creó. Entonces, este medio de socialización, este agente socializador, me compete y para mí es un orgullo estar en él. Por otra parte, y este es un poco más largo porque ya llevo mucho tiempo en él, el medio de socialización llamado Institución Educativa, concretado en este momento en la Consellería de Educación. Soy asesora de formación y desde hace 3 años, este es el 3er curso, presenté un plan de formación para el profesorado en prevención de suicidio. Ese plan de formación tenía, en primer lugar, el objetivo de crear un protocolo de intervención en caso de conducta suicida. Ya está presentado. El segundo era la formación del profesorado en prevención de suicidio. Es el 3er de los cursos ya. El 4 era el conseguir la formación para todo el cuerpo de inspección, los que van a las escuelas a inspeccionar y a acompañar en prevención de suicidio. Y después estaba todo lo que tenía que ver ya directamente con el alumnado, pero sin el intermediario del profesorado, que son talleres en gestión de las emociones. El profesor Tavares ha hablado de ello un poco. Gestión de las emociones, resolución de situaciones difíciles y, por último, añadido en este año, el que tiene que ver con conductas autolesivas en general, para diferenciar, etc. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Se ha hecho el protocolo, se ha puesto en marcha durante 3 años, ya hay centenares de profesores formados en prevención de suicidio. Y el año pasado comenzaron a formarse también en gestión de las emociones, acompañamiento en duelo por el tema de la pandemia, y ahora, en este año, vamos a añadir el de, aparte de la gestión de emociones, afrontamiento de situaciones difíciles y autolesiones para el profesorado. Pero la novedad grande, y aquí entramos como los brazos de la lava del volcán, a fusionar los trabajos, tanto que lleva el profesor Tavares como el que estábamos desarrollando dentro de la Consellería. Fusionamos el trabajo con los alumnos en lo que se llama las escuelas de salud, escuelas saludables o promotoras de salud. ¿Qué es?
Después de haber hecho la formación, inmediatamente después de haber hecho la formación, el profesorado en gestión de emociones, afrontamiento de situaciones difíciles y autolesiones, pasar a acompañar a su alumnado en su centro en unos talleres que dirigirán otras personas de fuera, pero que acompañarán ellos. Esta es la manera de implicar prácticamente a toda la comunidad educativa. Nos queda una parte. ¿Cuál sería de la comunidad educativa? Los padres, la familia. Entonces, la idea está en que una de las fuentes principales de angustia, de estrés y de necesidad de afrontar es el ciberacoso, que lleva, pues, por supuesto, a problemas de salud mental y posteriormente a suicidio. Entonces, a ver si consigo, y digo porque esto está todavía en mantillas, pero ahí vamos, a ver si consigo poner en el foco de todas las pantallas de la Consellería campaña de tolerancia cero frente al acoso. Ahí es donde entrarían las familias, porque al alumnado ya les estamos formando en eso, pero no tienen la formación las alumnas, y aquí sí que tiene que haber una implicación familiar. Y tenemos una puerta fácil, yo lo he explicado. Tenemos una brigada de la policía muy bien formada que está durante, yo creo que ya van casi 2 décadas, al menos una década, formando al alumnado en todo lo que tiene que ver prevención frente al ciberacoso y los delitos del espacio, del ciberespacio, etc. Entonces, si esto lo extendemos solamente con esto a los padres, ya reciben esa misma formación y a partir de ahí más. Creemos que es un plan de salud, porque la idea está en que consigamos que los centros no sean un centro de promoción de enfermedad o prevención de un drama, sino unos centros de bienestar que hagan imposible o muy difícil que eso ocurra. Es decir, promotores de salud. ¿Cómo lo conseguimos? Pues yo siempre hablo del apoyo social. El apoyo social que trasladado a los centros sería inclusión, sería escuela, educación inclusiva, que no deja a nadie atrás, que todas las personas sean como sean, tú hablabas de diversidades, todas las diversidades hagan que enriquezcan a la comunidad educativa. Y aquí entro en el cuarto pilar, los iguales, la creación de redes, el apoyo social que pueden sentir tanto el alumnado como las personas que ya no están en situación de formación, sino en situación laboral. El apoyo de nuestras redes impide, en la mayoría de las ocasiones que funciona, que se produzca un suicidio cuando todas las situaciones, todos los factores de riesgo están concluyendo. ¿Por qué? Porque la red decía, es que quería hacer la señal con los dedos para que me vean ustedes. La red, cuando uno falla, impide que caiga. De las redes, a través de la sociedad. Y esto hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo en una sociedad tan individualista y tan centrada y cada vez más volcadas hacia adentro. La red en la que podemos ser formados nos ayuda a afrontar los problemas sociales. Entonces,
Gracias, Dolores. Muchas gracias a los tres. Nos quedan unos minutos para si alguien quiere formular alguna pregunta a alguno de los ponentes en concreto. Quítate la mascarilla y te oímos mejor. Dios mío, espérate. Es un lío, eso es un lío. Vale, sí, perfecto. Con el otro, que ese es un lío. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias tanto al profesor Rafael Tavares como a las dos ponentes. Gracias porque ha sido yo que vengo de un ámbito completamente diferente, ha sido muy... Y en segundo lugar, y en relación a la última ponencia que me parece extraordinaria, yo soy madre de 3 hijos, con lo cual el tema de la formación en escuelas me parece más que necesario, pero también como profesora universitaria me gustaría saber si este tipo de medidas se contempla enviarlas al ámbito universitario, porque es fundamental también en formar tanto a profesores universitarios como a los alumnos, pues quizá a muchos problemas pues también de... Bueno, está claro que hoy la tecnología no está con nosotros, pero bueno, es igual, se nos oye perfectamente. Le agradezco muchísimo la intervención, porque esta es mi idea, porque realmente saben que el suicidio no aparece hasta que la idea en la cabeza de los niños de la muerte irreversible, como algo irreversible, no se instala. Entonces, donde propiamente hace falta intervenir, más que prevenir, ya es en adolescencia, que es donde nos encontramos en universidad. Esto escapa a la Consellería de Educación, puesto que está en otra consellería, pero que sepa que está absolutamente en mi ánimo llevarlo, y seguro que el comisionado me va a ayudar a que lo podamos extender ahí. Muchas gracias. Gracias. Ahora va bien, ¿no? Bien, vamos a... No podía ser de otra manera, ¿no? De los problemas de salud mental más dramáticos que existen son aquellos que tienen que ver con las conductas suicidas y con el suicidio, ¿no? Sobre todo cuando se producen en personas jóvenes, en adolescentes, niños, y pues los datos que disponemos oficiales aún no, perdón, porque sabéis que con el tema del suicidio los sistemas de información es universalmente conocido, pues que son muy dificultosos, ¿no? Intervienen elementos que van desde la metodología, elementos como los factores estigma, entre otros, unos que se cuenta como suicidio, que no se cuenta. En estos momentos, por ejemplo, hay un debate abierto respecto al concepto de muertes por desesperación. Desde hace unos años, un grupo de investigadores americanos han planteado que además dentro de lo que se cuenta como suicidio, habría que contar todas aquellas personas que, muriendo, por ejemplo, por un apático, por el uso de drogas, se mueren como consecuencia de los determinantes sociales de soledad, no deseada, de pérdida de ingresos económicos y, en definitiva, muertes por... Entonces, probablemente si sumáramos todo eso, serían realmente terribles.
el suicidio en Europa, en la mayoría de los países europeos, está dentro de las 5 primeras causas de muerte en menores de causas de muerte. Entonces, muy rápidamente, sí, la respuesta es sí. La respuesta es que aunque la pandemia y los datos que tenemos es que no ha provocado un incremento del número de suicidios 2019-2020, pero sí cuando analizas más pormenorizadamente por grupos etarios, por edades, se produce un bajón del 20% en los mayores de 70 años y un incremento del 21% en los menores de 39 años, que cuando compruebas los grupos de 20 a 39 años, ahí se produce un incremento del 33%. Entonces, necesariamente, pues eso hay que abordarlo. Creo que hay una sensibilidad al respecto social y no nos tenemos que limitar solamente a los chicos de institutos, de primaria, que es muy importante. En las universidades, los chavales que están en las universidades, en los centros de enseñanza superior, también lo están pasando. El decanato de esta facultad, con la vicedecana Gloria Segarra y algunos profesores, el aula de educación médica ha puesto en marcha con los estudiantes, que son los que han llamado a la puerta del decanato y están insistiendo en que, ojo, está pasando cosas con los compañeros, que están ansiosos, que estamos oyendo cosas muy raras con la gente, porque medicina y estudiar medicina en las condiciones generales pues es muy complejo. Están pidiendo talleres de manejo del estrés, de manejo del fracaso, por ejemplo. Entonces, la idea en las escuelas promotoras de salud, en ese programa plurianual, evidentemente incluir a la Consejería de Educación, que tiene la formación, la responsabilidad de la formación para hasta bachillerato incluido, y también a las Vamos a ver si funciona esta vez. Gracias. Unas palabras y unas cuestiones. Palabras para felicitar ardientemente a los 3 ponentes, al doctor Tavares, a la doctora Dols y al doctor López Angulo, por las presentaciones tan impresionantes que nos han hecho esta mañana. Yo he aprendido mucho. Al doctor Tavares, desearle suerte. Mucha suerte, diría, muchísima suerte, porque la experiencia que tenemos todos es que de los proyectos a la realidad es media un abismo, ¿verdad? Y sobre todo cuando la política es tan fluctuante como es en estos momentos. Por lo tanto, le deseo mucho ánimo y mucha suerte. Al mismo tiempo, comentar y además, frente a la doctora Dols, expresar mi admiración. No tengo palabras para felicitarles por esta política de promoción de la salud que tienen desarrollada en Cataluña desde hace años. Parece que es Finlandia. Para los valencianos, que estamos somos los más vecinos que tienen los catalanes. Bien, no quiero entrar en otras cuestiones que pudieran malinterpretarse, pero felicitarla de verdad y rogarle que siga enseñándonos, ¿verdad? Porque realmente tenemos mucho que aprender de esa institución de Sant Joan de Déu, que es no solo en promoción de la salud mental, sino también en oncología, que conozco mucho más, y en otras áreas. Y a la doctora López Alarcón, insistir, yo creo que lo que es fundamental es la salud mental y la educación y la promoción de la salud. La promoción a través de la familia y de las escuelas. Y ahí es donde creo que está fallando en este momento la sociedad, porque las familias están desorientadas y las escuelas más. Y por lo tanto, mientras no se coordine bien lo que es la promoción de la salud en la familia y en la escuela y los profesores, los maestros,
Y lo digo también pensando porque precisamente una de mis misiones es en la oncología y en la prevención del cáncer desde la salud y la promoción mental en la salud de los niños y de los adolescentes y de los universitarios. El tabaco, el alcoholismo, la alimentación, el ejercicio físico, etcétera, etcétera. Estamos todos unidos en la misma lucha. Por lo tanto, creo que lo que es importante es coordinar y desde la sanidad tratar de coordinar lo que es la promoción de la salud integral, como lo dice y lo decía muy bien Rafa cuando hablaba al principio, es decir, el inicio de lo que es la Organización Mundial de la Salud, la promoción física, psíquica, mental y social. Eso es la salud. Felicitarles. Muchísimas gracias. Sí, no, solamente una aclaración. No soy doctora, pero estoy encantada de estar entre la mejor representación de doctores y doctoras que podía imaginar. Gracias. En primer lugar, felicitar a los ponentes por la estupenda presentación que han hecho de todo el problema sobre el suicidio, especialmente el suicidio en los adolescentes. Yo creo que, aparte de este problema grave que tenemos en este momento, y que creo que sí que ha sido aumentado por la cuestión de la pandemia con el COVID, hay otras conductas que merecen ser estudiadas desde el punto de vista de la salud mental, como por ejemplo la conducta de los botellones que se están promoviendo últimamente tanto en todas las comunidades, o las conductas adictivas a juegos y televisiones que van a producir también trastornos mentales en la juventud. Y un último comentario. Esta mañana estaba oyendo por la radio al doctor Celso Arango un comentario sobre la ley de salud mental promovida por Íñigo Errejón, y la ha calificado de retrógrada y de un retroceso en la salud mental de 30 a 40 años. Me gustaría saber el comentario que tienen ustedes sobre estos puntos. Muchas gracias. Hola, ahora he estado apagado también. En relación con poner el foco en los problemas de consumo de sustancias y las nuevas adicciones, las adicciones digitales, totalmente de acuerdo. No hay que bajar la guardia en eso. No hay que bajar la guardia, es fundamental estar muy atento a todo eso, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que antes de la pandemia en Estados Unidos, se nos olvida, pero en Estados Unidos vivieron o han estado viviendo una de sus mayores crisis de salud con la pandemia, el consumo de opiáceos terrible, que se ha llevado por delante a más víctimas que la guerra de Vietnam, y además gente joven, gente relativamente joven, entre otras cosas. Por lo tanto, me parece que es fundamental no bajar la guardia en eso, pensando también en que detrás de muchos cánceres está el consumo de alcohol. Consumo de alcohol, incluso consumo moderado de alcohol, que eso está en revisión. La interrelación entre salud mental y problemas físicos es fundamental. Y en relación con el tema del comentario del profesor Arango, creo que la profesora no es Íñigo Errejón, es Podemos, quien ha presentado la ley general, aquí Podemos también, la ley general de salud mental. Bien, antes de pasarle la palabra a Carlos Hildo, que quiere hacer un comentario, si Celso Arango y Podemos, si Celso Arango y Podemos estuvieran de acuerdo en algo, a mí ahora mismo me daban el Nobel de Psiquiatría. Lo digo porque les conozco.
A ver, bueno, yo solo quería... bueno, creo que se oye. Yo solo quería dar la enhorabuena a los 3 ponentes, por supuesto. Gracias por invitarnos a la universidad. Casi estoy por darle las gracias a la rectora porque no haya podido venir, porque así he podido venir yo. Desearle suerte a Rafa, porque desde luego la va y la vamos a necesitar. Y después, al hilo también un poco de lo que decía Marta, que cuente con la Universidad de Valencia para llegar a los universitarios. Es decir, sé que pues fue el miércoles pasado, creo, la charla que se organizó en la Facultad de Medicina, a la que la rectora vino, y desde luego, si hay que extenderlo al resto de la universidad, cuente con ello. Y luego, simplemente una cuestión, si en la charla de la doctora Adolf ha dicho que la investigación había sido lo habían ido dejando hasta el final, a ver si en el plan de investigación de la Consellería o de la Generalitat pues empieza la investigación desde el principio. Un poco de dinero. Pues un poquito siempre está bien para la investigación. Es el vicerrector de investigación. Claro. Si no hay más turno de... Es apasionante. Yo solamente hay un libro al que probablemente habéis leído, sobre todo Dolores, que es La niña amarilla, que son relatos de suicidios que recomiendo porque puede ser interesante verlo. A mí uno de los problemas que a la lectura de ese libro me preocupó, todos, porque hay un protocolo de prevención del suicidio que nunca se llegó a poner en marcha, hay cantidad de proyectos, por eso el profesor John Barte decía suerte de que puedas llevar a cabo tus proyectos, pero me llamó la atención que en ese libro en que se habla sobre todo de suicidios de adolescentes, una señora mayor, cuando acabó la charla, la presentación del libro, se acercó a mí y me dijo, ¿usted es la doctora Leal? Yo digo, sí. Dice, pues yo le voy a hacer solo una pregunta de madre. Lo digo porque hago referencia a que tú has comentado lo de las madres. ¿Qué señas de alarma nosotros podemos encontrar en nuestros adolescentes o en nuestros jóvenes? O sea, uno piensa que si le sale una mancha negra en la piel, pues puede pensar que aquello puede ser un melanoma. Pero ¿qué signos de alarma podemos encontrar? Aparte del bullying, de la cantidad de problemas que los adolescentes tienen entre sí. Yo le contesté con una sola frase que no sé si compartirás. Nuestros adolescentes en esta situación de trabajo, de problemas y tal, están un poco perdidos. Bueno, muchas gracias por compartir eso, porque me da la posibilidad de hablar de señales. Las señales es una de las cosas que recomendamos cada vez que se trata una noticia en los medios de comunicación. Hablar sin morbo, hablar sin fotos, hablar sin métodos, pero sí que hablar de líneas de ayuda, sí que hablar de cómo prevenirlo a través de la detección de señales. Entonces, la señal más clara de todas es el cambio de conducta instalado en la persona que conocemos. Un cambio de conducta que no tiene que ver con 2 o 3 días que todos tenemos malos, sino una persona normalmente socializada, comunicativa, que se retrae, que se aparta, que deja absolutamente aquellos lugares que les provocaban placer. Ese cambio de conducta que se asienta es la primera señal de alarma. Y al revés, una persona que antes pues era más o menos tranquila y tal, se vuelve explosiva, agresiva, etc.
cambio de conducta que se instala. Luego hay una serie de señales que tienen que ver con las frases, con despedidas cuando no tocan, con una especie de rituales que hacen casi todos, y es la de despedirse. Nunca te agradeceré lo que me has acompañado, siempre sé que me has querido, y, es decir, las despedidas inusuales, y el arreglar asuntos pendientes cuando no toca. Sean haciendas en personas de 40 y pico de años, sean papeles jurídicos o sean regalar objetos que sabéis que los adolescentes los tienen absolutamente en admiración, los objetos. Cuando un adolescente empieza a regalar sudaderas de marca X o lo que sea, tenemos una señal de alarma potente delante de nosotros. Es decir, hay señales de conducta y señales orales. Siempre preceden a un suicidio. Es escasísimo el número de suicidios que se producen sin señales de alarma previa. Siempre hay. Lo que ocurre es que nos da miedo. No los conocemos por una parte y por otra parte nos da mucho miedo ver que esas señales de alarma pueden conducir al túnel que podemos a veces imaginar que está detrás. Pero hay que atender una señal de alarma. Y por último, y esto forma parte de los mitos, no dejemos jamás pasar la oportunidad de que alguien que nos habla de suicidio o nombra algo que tiene que ver con la muerte propia, no dejemos jamás la oportunidad de escucharle. No hagamos aquello que nos han enseñado a hacer, y es cambiarle el chip, hacer que piense en otra cosa. Probablemente esa es la última ocasión que tiene esa persona de poder hablar y, por tanto, prevenir el suicidio. Y, además, quería decirle, doctora, que humildemente hace 3 años, en diciembre, presenté Te nombro, que es una novela que yo escribí cuando pude, después de la muerte de mi hija. ¿La conoce? Pues me alegro que la conozca. Lo digo porque últimamente en una asociación de familiares, lo que se llama la posvención, el trabajo con los que nos quedamos, estuvieron leyéndolo y me dijeron: coméntalo porque las familias también necesitan sentirse acompañadas. Como usted ha brindado la oportunidad de lo del libro, y yo lo comento también por si en alguno de los casos a ustedes les viene bien poder enviar a alguien a que lo lean, porque tiene la pretensión de acompañar a los padres y de prevenir el suicidio. Bueno, no quiero abusar porque es hora de comer, porque he vuelto a salir aquí con el micro. Muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias a todos. Bien, para cerrar la sesión, yo quiero dar las gracias a nuestro comisionado por haber traído además a 2 personas que entre los 3 nos han, yo diría, no sé si abierto más los ojos, porque a lo mejor los teníamos un poco entrecerrados. Y tomando la última palabra que has dicho, mi último consejo a aquella señora que me preguntó, le dije: hay que escuchar. Porque si uno escucha, termina oyendo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Rafa, por haber organizado este foro abierto sobre salud mental. Esperamos que al año que viene lo repitamos para que nos digas cuántas actividades han podido ya ponerse en marcha, y así el profesor John Barr se pondrá muy contento y te volverá a desear toda la suerte del mundo. Muchas gracias a todos, buenas tardes y hasta otro día.